Bueno, empiezo con isso. Aqueles que já têm tempo em Graça e Paz sabem que no mês de novembro empezamos a série navideña de Graça e Paz, ¿verdade? Preparamos os corações para a Navidad. A série navideña começou com Linaje Real e seguimos hoje com a série navideña e o título parece raro, ¿no? ¿Quiénes foram os magos? Eu vou colocar entre comillas, pero lo dejé assim para que fuera mais llamativo. ¿Quiénes foram os magos? Nunca, a ver, Igreja Graça e Paz e pessoas que nos veem a partir desse momento por internet, nunca se han perguntado como esses magos chegaram a adorar ao Senhor quando nasceu? ¿Por que lo hicieron? ¿Cómo sabían que iba a nacer? ¿Cómo sabía el país donde nacería? Nunca se han preguntado isso? Qual foi a conexão entre estes? Que, bueno, algunos dicen que fueron tres, y que tenían nombres. Pues aquí entre tú y yo, y que no nos escuchan los niños, nunca fueron tres, no sabemos sus nombres, no sabemos absolutamente nada sobre ellos, pero hoy descubriremos quiénes son. Cuando Dios me dio ese mensaje, yo dije: Señor, ¿es en serio? Voy a predicar sobre los reis magos que não eram reis, nem eram magos e tampouco eram três? Me dijo: sim, ok. ¿Quiénes foram os magos? Ponga muita atenção. Eu creio que hoje Deus uma vez mais te vai surpreender. A mim me surpreendeu quando me deu isso. Te vai surpreender. ¿Por que a história está em Mateus? ¿Por que Mateus menciona, a esses que chegaram? Te vai surpreender como eu me surpreendi. Quando pensamos em Navidad, um hecho quedou registrado em los evangelios e deu origem a uma tradição, a entrega de regalos. Pero a presença de los hombres sabios, magos, que de mago não tinham nada, pero eram magóis. A palavra é magoi, homem sábio. A presença de los hombres sábios em Belém. Bueno, chegaram a Jerusalém e Herodes los envia a Belém. A presença desses homens em Belém foi mais impactante do que podes pensar e imaginar. Temos em Mateus poucas linhas sobre eles, pero há muita história sobre eles. Sua presença foi mais impactante de lo que pensamos e tem muito que ver com nossa atitude hoje ante o rei que nasceu. Por isso a história está em Mateus. ¿Se acuerdan que o Evangelho de Mateus completo se basa no princípio de que Jesus é rei? E por isso Mateus empieza com a genealogia e menciona os homens sábios que chegaram. ¿Por quê? Lo van a ver. É impressionante o que vão escuchar nessa manhã e ver. A maioria de nossas ideias, escute bem isso. Antes de seguir, se me escutam bem aí atrás? Hermano Javier, se me escutam bem? Sim? Se me escutam? Ok, graças. Graças. Porque quero que todos escutem. Sabe por quê? Porque a fé vem de escuchar e ouvir que? A palavra de Deus. Por isso todos temos que escuchar. A maioria de nossas ideias acerca desse grupo fascinante las obtenemos de tarjetas navideñas em lugar de obtenerlas de los teólogos, de los que estudiam a palavra. Muitas tradições absurdas acerca destas visitas que chegaram a la cuna de nosso Senhor se han infiltrado em la creencia popular, en el arte cristiano. De ahí sacamos conclusiones de cosas que nunca existieron. Por ejemplo, se dice que fueron reyes. ¿De dónde sacaron eso? Y eran tres.
Outra ideia absurda. Se disse que eram representantes, aí está. ¿Sabe por qué eran tres? La tradición dice que eran representantes de las familias de Sem, Cam y Jafet. Génesis. Por isso, 3 regalos não foram 3 regalos, foram 3 tipos de regalos. Alguma vez prediquei em Graça e Paz sobre isso. A única maneira de entrar a Egipto era com mirra, pagando com mirra, porque a mirra era muito cara e era usada solo por los faraones da nobleza. Por isso pagaram sua entrada a Egipto huyendo da persecução, acuérdense, com mirra, para que tenham uma ideia. Bueno, todo o que Deus hace, Igreja Graça e Paz lo hace perfeito. ¿Cuántos sabem isso? Fabuloso, não? Se disse que eram de las 3 famílias, de Sem, Cam e Jafet, e por lo tanto, um de ellos era apresentado como um etíope negro. Sus nombres, essa é outra história. São apresentados como Melchor, Gaspar e Baltasar. ¿De dónde sacaram os nombres? Nadie sabe. Tradição. Lo único que sabemos acerca destes homens sábios é algo de história, que lo vamos a ver, que é o que se diz em Mateus. Mateus capítulo 2, versículo 1, diz assim: quando Jesus nasceu em Belém de Judeia, em dias del rei Herodes, vinieron del oriente a Jerusalém, unos ¿qué? Magos. Por supuesto que quitaram la I. E nos quedamos com os magos e pensamos que eram brujos. Unos magos, magóis, homens sábios. Isso é todo o que sabemos. Não é mais. Isso é todo. Não sabemos seus nomes. Não sabemos nada fora do que está escrito aí. Pero conforme colocamos as peças históricas em seus devidos lugares, se forma, se arma el rompecabezas. E é fascinante como ni te imaginas. Mi intenção é que salga de aqui hoje impactado como eu fui impactado. ¿Por que Mateus menciona essas visitas? Porque está registrada na Bíblia. À medida que vamos avançando, encontramos uma história fascinante sobre esses personagens. Segundo o Antigo Testamento, e livros como o de Daniel, sim, porque também está em Daniel. Se não sabes, Daniel os menciona. Para que tenham uma ideia da extensão que existe. Segundo o Antigo Testamento e livros como o de Daniel, foram homens sábios que aparecem em vários textos diferentes e também aparecem em los escritos de Heródoto, que é o padre da história. Ele o menciona, assim como os historiadores romanos. Falaremos disso hoje, igreja, e entraremos em alguns pontos específicos, porque estás pensando, pastor Ângelo, de que me serve como cristiano saber a história desses homens sábios? Lo vas a entender quando terminemos. E prepárate. Creio que vocês vão a encontrar fascinante a história. Segundo as evidências, Igreja Graça e Paz, segundo as evidências, foram membros, evidências históricas, foram membros de um grupo oriental sacerdotal, descendentes de uma tribo originalmente conectada com os medos. Os medos e os persas se uniram e formaram um grande império. Daí vieram esses homens sábios. E a pergunta sigue: como sabiam eles onde chegar? E por que chegaram? Agora, quero dar-lhes um contexto histórico para que não quedamos aí no aire. Basicamente, na história do mundo, ha havido 4 impérios importantes. Vamos apresentá-los aqui. Mira, houve 4 impérios importantes. Primeiro, o Império Babilônico, al este de Israel, en el valle formado por el río Tigres y Éufrates, donde hoy es Irak. Ahí era Babilonia. Fue seguido por el segundo imperio mundial, del cual habla Daniel. Y ese fue el imperio Medo-Persa. A ver, cabina, por favor, el segundo. Ok, gracias. El imperio Medo-Persa. Mucha atención, por favor. Okay. El tercer grande imperio mundial fue Grecia. Grécia. Quando o Império Medo-Persa foi conquistado por Alejandro Magno, que era macedônio, que era parte de Grécia,
El mundo todo se volvió griego. El cuarto imperio, por supuesto, fue el imperio romano. Cabina, cuarto imperio, vamos, ojo, pon atención. Imperio babilônico, imperio medo-persa, imperio griego, imperio romano. Lo que es más sorprendente es que de donde provienen esos tres, que no fueron tres, pero bueno, ese grupo dirigió a los 4 imperios durante toda la historia humana. Es increíble, si empiezas a investigar de dónde vinieron ellos, te darás cuenta de eso. Hay historiadores que rastrean el origen de los medos, ahí salieron los magos, o magóis, hasta el tiempo cuando Abraham fue llamado de Ur, de la Caldea. Y en ese momento estaba el imperio Medo. Capítulo 12 de Génesis. Una nación muy antigua. Certamente personas que aparecen en el imperio babilónico, porque los vemos en el libro de Daniel. Daniel los menciona. Y existieron a lo largo del imperio griego y todavía existieron en el imperio romano cuando Cristo nació. La palabra griega para magos, ya saben, es magoi. Por eso estaban ahí los hombres sabios. Los magóis fueron una línea sacerdotal. No eran reyes, eran sacerdotes. Los magóis fueron una línea sacerdotal entre los medos. Ese fue un pueblo muy antiguo, muy numeroso. Estaban metidos en la astronomía, así como en la astrología. Ahí fue donde las cosas se mezclaron. En aquellos días no había ninguna separación entre superstición y ciencia. La ciencia es astronomía, la superstición es astrología. Y estaban muy mezcladas ambas cosas en aquel entonces. Ahora, lo que es interesante acerca de todo eso es que durante el tiempo del imperio babilónico, los magóis vivían en Babilonia. No eran nómadas, pero escogían dónde habitar. Y esa tribu habitó en Babilonia al mismo momento del cautiverio hebreo. Ahí se encontraron. Vamos formando el cuadro para que entiendan por qué llegaron a Belén. Y mientras que estuvieron ahí, fueron muy influenciados por los judíos que también estaban ahí en el cautiverio. Escuchen eso. Recordarán que una de las cosas que Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo fue llevar a Judá al cautiverio. Nabucodonosor llamó cautivos, los arrestó, los llevó al cautiverio. ¿Se acuerdan de eso, verdad? El cautiverio babilónico. Ok. Jeremías profetizó ese hecho. Y aún en el libro de Lamentaciones hay historias sobre ese hecho. Fueron llevados a la Babilonia y ahí se encontraron con los medos, que es la tribu de los hombres sabios, los magóis. Bueno, ahí estaban los magóis y eran oficiales de muy alto rango. Habían atravesado los imperios. Ya para la época en la que habían ascendido a ese lugar prominente en la política, habían llegado ahí debido a una impresionante intuición, sabiduría y conocimiento. Eran muy sabios. Por eso cada imperio quería tener una parte de esa tribu con ellos. Y entonces estuvieron en contacto con todos los judíos que también estaban ahí. Específicamente, escuchen eso, tuvieron contacto frecuente con un judío llamado Daniel. Sí, nuestro Daniel, el profeta. El profeta. Quien también llegó a tener una posición muy prominente en el imperio babilónico, acuérdense. Y como consecuencia estaban muy familiarizados con la profecía judía acerca del Mesías. Ahí fue donde supieron, con Daniel. La historia se mezcla y se hace otra historia. El Mesías que iba a venir. Estos eran los magóis, hombres sabios, pero magos como los conocemos hoy en día. Ahora, de verdad, eso fue la punta del iceberg, iglesia. Quiero profundizar un poco más en esto y preparar el contexto para lo que sucede en Mateo 2. La historia increíble que hay en Mateo 2. Regresemos un poco y veamos algo de historia para que entendamos
¿Quiénes fueron estos hombres? De acuerdo al antiguo historiador Heródoto, considerado padre de la historia, los magos, escute isso, foram uma tribo que era parte de um grupo chamado Medos. Isso é o que estamos falando, los Medos. Foi uma tribo sacerdotal por herencia. Em outras palavras, muito semelhante a los levitas em Israel. Los magóis para los medos eram o mesmo que los levitas para Israel. Já sabe que em Israel houve 12 tribos, pero só uma dessas tribos foi apartada como a tribo sacerdotal, los levitas. E eram os que ministravam os rituales e as cerimônias religiosas no templo. Esses eram os levitas. Os magóis faziam o mesmo, pero com os medos. Os medos paganos tinham algo muito similar a los judíos, a los hebreos. De todas as tribos de los medos, selecionaram a uma que funcionaria como sacerdotes em seus rituales paganos. Muita similitud. E essa tribo que haviam elegido eram os magos, os magóis, ¿ok? Pero el punto es este: durante la época del Imperio Babilónico eran muy importantes. Tenían mucho poder los magos, los magóis, los hombres sabios. Bueno, cada vez que digo magos, sabe a qué nos referimos, ¿no? A los magóis, ¿está bien? Durante el Imperio Babilónico eram importantes. Durante el Imperio Medo-Persa eram importantes. Durante el Imperio Grego eram importantes. E durante el Imperio Romano seguiam sendo muy importantes. 4 impérios. E entre os 4, um denominador comum: los magos. Figuras muito importantes, los 4 impérios. Eram os homens consultados acerca de las diferentes coisas que os reis, os governantes, e os nobles e os príncipes queriam saber. Tinham muito poder. Eles tinham o fuego como elemento principal de sua adoração. Escute lo mais incrível: tinham um altar en el cual quemaban continuamente una llama perpetua y creían que esa llama perpetua era avivada por el Dios del cielo. Otra similitud: Jehová envía fuego. También tenía un altar donde ofrecían sacrificios de sangre. Entonces, de hecho, tenía un sistema sacrificial de sangre muy parecido con los levitas. Y después, cuando habían quemado el sacrificio, lo que quedaba era comido por los adoradores, los sacerdotes magos. Lo que es fascinante en todo eso es que es un paralelo directo a los sacerdotes levitas que también comían del altar. Mucha similitud. Además, esas personas tenían un sacerdocio por herencia. Esas personas llevaban pequeñas varas de adivinación en su vestimenta. Y usaban esas varas de adivinación para sus ceremonias. Muy parecido con Urim y Tumim en el pueblo hebreo, nada más que eran piedras. Urim y Tumim eran piedras, una blanca y una negra, ambas metidas en el pectoral del sacerdote, y la respuesta era binaria. Dios inventó el sistema binario: sí y no, blanco y negro. O sea, Señor, vamos a la guerra, metió la mano, e assim como a tómbola mexicana. Prêmio maior, para sacavam a pedra. Se era branca, era sim, iremos à guerra. Se era negra, não. ¿Por quê? Porque chegou um momento em que Israel disse: Senhor, já não nos hables, oh Jeová. Jeová disse: ok, já que não puedo hablar, as pedras hablarão por mim. E aí foi Urim e Tumim. Essa é a origem de Urim e Tumim. Pero los magos o magóis usavam varas, pequeñas varas de adivinación. ¿Alguien aquí ha jugado el famoso juego de los palillos chinos? ¿Sí? Palillos chinos se llama en México, ¿no? Yo no creo que sacaron la idea. Nunca fueron palillos chinos, son palillos de los magos. Era exactamente isso que hacían. Agarravam as varitas, colocavam en superfície e la abriam. Nada más que no podían agarrar con otra vara, era con el dedo. Después contaban cuántas tenían y a través del número decían si era sí o si era no. Ellos inventaron los palillos chinos.
que de chino no tenía nada, bueno, la fabricación quizá. Urim, Tumim, las varas de adivinación, lo mismo. En Jeremías capítulo 39, no vamos a leer eso, pero quiero que entiendan eso. En Jeremías capítulo 39, del versículo 3 al 13, encontramos a un hombre llamado Nergal-Sarecer, jefe de los magos. Una y otra vez los magos aparecen en la historia bíblica. No fue solo para ver a Cristo. En Jeremías 39 encontramos a un hombre llamado Nergal-Sarecer, jefe de los magos en la corte de Nabucodonosor. De hecho, así es nombrado. Realmente no tenían quien competiera con ellos, escuche, en poder político. Eran los que mandaban. Pastor, pero había un reyes. Ajá, cierto, había un reyes. ¿Quién crees que colocaban los reyes? ¿Quién crees que quitaban los reyes? Por eso eran tan temidos. Quero mostrarles como aparece en el libro de Daniel capítulo 2. Y cuando volvamos a Mateo capítulo 2, van a entender mucho mejor lo que dice ahí. Miren isso. Daniel, vamos a Daniel, ¿ok? Regresa a Daniel, por favor. Daniel capítulo 2, versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra, escuche eso, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de eso, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Y ahí está mago, subrayado. Son ellos. Son ellos. En el libro de Daniel. Aquí encontramos la palabra mago. Está hablando de esa tribu sacerdotal, que años después visitó a Jesucristo. Tenía un lugar muy importante en la época, créemelo. Eran muy poderosos. Eran conocidos como aquellos que podían interpretar sueños. Así eran conocidos, los que interpretaban sueños. Ahora, claro, recordarás que Nabucodonosor tuvo un sueño muy raro y ninguno de ellos podía interpretarlo. Lo que es fascinante acerca de todo esto es que hubo un hombre que estaba ahí y pudo hacerlo. ¿Quién fue? Daniel. Daniel capítulo 4. Daniel 4, versículo 7 al 9. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño. Eso es el rey hablando. Pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar. Ok, pausa tantito. Los babilónicos tenían una manera de lavar cerebro de las personas. Cambiaban sus nombres. Alguna vez prediqué en Gracia y Paz isso. Daniel y sus tres amigos, tuvieron sus nombres cambiados. Por eso llegaron ahí. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú quitas el nombre, quitas la identidad y la autoridad que tiene. ¿Quieres anular a una persona? No digas su nombre a esa persona. La matas, no lo hagas, por favor. Pero es esto. Por eso, cuando llegó Daniel, joven, cambiaron su nombre para Belsasar. Sigamos aquí, por favor. Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en que mora el espíritu de los dioses santos. Son palabras de Nabucodonosor. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, eso es lo más increíble. ¿Qué leen ahí? Va de nuevo, otra vez. ¿Qué dice ahí? Daniel llegó a ser jefe de los que visitaron a Cristo años después. Y ahí viene el concepto. Y ahí hace clic. Escuche eso. Belsasar, jefe de los magos. Ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y sucede algo asombroso. Daniel 5, brinquen al 5 por favor. Daniel 5, versículo 11, versículo 12. En tu reino hay un nombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Aquí cambiamos de rey. Ya no era Nabucodonosor que reinaba, era su hijo, Baltasar o Belsasar.
En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. Al que rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. O sea, Daniel no pidió eso. El rey lo puso como jefe de los magos. Por cuanto foi hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Ya no era Nabucodonosor, era su hijo, también rey. Ahora, observe que interesante, Daniel fue tan apto en relatar los sueños del rey, que el rey hizo de Daniel jefe de los magos. Sí, los mismos que fueron a Belén. Entonces Daniel literalmente está por encima de todo ese grupo sacerdotal poderosísimo que colocaba y quitaba reyes. La pregunta que hice en el inicio, ¿nunca se preguntaron cómo los magos sabían del nacimiento de Jesús? Ahora ya lo saben, por Daniel, a través de él. Eso es fascinante. Eso coloca a Daniel en una posición única de poder transmitirles a estos magos toda su información acerca del Antiguo Testamento, lo cual, sin lugar a duda, Daniel lo hizo y habló del Mesías que esperaban y que nacería en Belén. Los magóis eran astrónomos, eran astrólogos. Bueno, ciencia, superstición. Y en su superstición estaba el hecho de que cuando nacía una estrella, categoría 5, muy brillosa, es porque había nacido un rey. Y las dos cosas se juntan y fueron a Belén. No fue casualidad. Dios es Señor. La historia no lo controla Él controla la historia. ¿Cuántos saben de eso? Sabemos que Daniel fue un hombre de Dios. Sabemos que Daniel fue un hombre completamente entregado a la adoración y expresión de su fe, porque terminó en un foso con leones, justamente por defender su fe, por hablar de un Dios que no era el rey. La pregunta es, si Daniel fue tan bueno en ganar a estos magos y convencerlos acerca del hecho de que el Mesías llegaría, ¿por qué tramaron contra él y por qué lo metieron en un foso con leones? Bueno, hay una respuesta para eso también. En Daniel capítulo 6, encontramos una trampa en contra de Daniel en base a la envidia. Pero lo que es asombroso sobre esa trampa o trama es que no fue planeada por los magos que dominaban la jerarquía de la corte real, sino por otro grupo muy conocido, los sátrapas. Escuche bien esa palabra, sátrapas. ¿Sabe quién eran? Políticos babilónicos, que por envidia de Daniel tramaron y lo metieron en un foso con los leones. No fueron los magos, fueron los sátrapas. Eran gobernadores regionales del imperio. Los magos eran tan poderosos, pero tan poderosos, que los historiadores nos dicen que ningún persa podía llegar a ser rey a menos que cumpliera con 2 requisitos. Número 1, tenían que dominar la disciplina científica y religiosa de los magos. Y número 2, tenían que ser aprobados y coronados por los magos. Todo era con ellos. Eso tiene nombre, ¿no? Eso es poder. Nosotros decidimos si tú eres rey o no. Oye, pero mi papá fue rey, no importa. Aquí nosotros decidimos, tú no. La pregunta es, ¿saben cómo se llamaba esa sabiduría de los magos? Tenía un nombre, la ley. Otra similitud con los judíos, la ley. Su nombre era la ley.
En Esther 1:19, la ley es mencionada. Esa ley es mencionada. En Esther, capítulo 1, versículo 19. La palabra dice así, iglesia: si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media. Y ahí está, esa es la ley. Para que no sea quebrantado, que baste, no vengas más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Sabemos que fue todo un plan de Dios, por supuesto. Subió Esther y salvó al pueblo de la destrucción. Esa es otra historia. La ley de los medos y de los persas formaban el código, la disciplina científica religiosa de los magos. Y su sabiduría era requerida para que alguien llegara a ser rey del imperio medo-persa. Además, los historiadores nos dicen que ellos controlaban también el área judicial y el área financiera. Todo en las manos de ese grupo, los magos, los magóis. Eso es poder. Toda la nobleza era criada por ellos. Eran los que hacían a los reyes, eran los que preparaban a los reyes, y nadie gobernaba fuera de ellos. Así de importante era ese grupo que llegó a Belén. ¿Van entendiendo, verdad? ¿Por qué llegaron? ¿Por qué fueron? Ellos eran especialistas en interpretar sueños, y cuando no pudieron hacer esto, y vino Daniel y lo hizo, fue ascendido y se convirtió en su jefe, porque era mejor que ellos, era más poderoso que ellos, porque Jehová estaba con Daniel y no con ellos. Ese fue el escenario hecho por Dios 632 años antes de la visita a Belén. 632 años antes, Jehová preparó un hombre que diera una cátedra a esos magos, para que 632 años después ellos llegaran a Belén a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es Navidad, es la primera Navidad. Eso es increíble. Dios preparó la situación para que un gran profeta hebreo gobernara sobre ese grupo, para que un día, cuando un bebé naciera en Belén, algunos de ese grupo llegaran a la casa donde el niño aguardaba. No confundan las cosas, ya saben. Los pastores, cuando llegaron, encontraron un bebé recién nacido. Los magos, cuando llegaron, encontraron un niño y habitaban en una casa. El viaje tardó 2 años de Babilonia a Belén. Por eso Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo. Porque él preguntó: ¿cuándo salieron de Babilonia? Hace 2 años. Herodes dijo: ok, entonces maten a los varones, niños de 2 años para abajo. Esa fue la cuenta que hizo en su cabeza satánica Herodes. Todo tiene que ver con ese grupo. ¿Se sabe algo impresionante? Póngame atención aquí, por favor. ¿Por qué a esos magos Jehová les envió una estrella y a los pastores en Belén a un ángel? Porque los pastores no eran astrónomos, pero creían en ángeles, eran judíos. Al cambio, los magos no creían en ángeles, pero conocían las estrellas. Por eso Dios te habla de la manera en que tú lo vayas a entender. Él te habla en tu cultura, en tu idioma y en tu historia, para que no haya duda. Si un ángel hubiera aparecido en Babilonia y una estrella a los pastores, ¿y qué? Nada sucedería. Pero lo más sorprendente, escuche eso: cuando una persona se acerca a Cristo, es cambiada, es trastocada y su vida no es la misma. Lo más sorprendente es que un ángel se apareció a esos magos y les dijo: oye, no regresen con Herodes porque él quiere matar al rey. Por primera vez en sus vidas vieron un ángel y creyeron. Se dieron la vuelta y regresaron a Babilonia. Y por eso Herodes, como vio que no llegaban, para decir dónde estaba el rey para matarlo, mandó matar a todos los niños. Se acercaron a Cristo, dieron regalos.
e receberam o regalo. Nos preocupamos tanto em dar regalos que se nos passa a pergunta: ¿qué querrá el cumpleañero? ¿Te has preguntado alguna vez isso? Igreja Graça e Paz, pessoas que nos ven, ¿qué regalo darás al cumpleañero en ese año? Su nombre es Jesucristo, acuérdate, es por Él el motivo de la Navidad. La Navidad y el regalo de Navidad es Jesucristo. ¿Qué regalo le darás ese año? De esa manera, el Señor Jesús es dueño de la historia. Essa gente, esse grupo, eles conheciam a história do nascimento do rei de Israel, e esperavam seu cumprimento. Esperavam. Mientras Israel dormia, eles estavam muito despertos. E passaram 632 anos. E sucedeu. Politicamente hablando, agora metemos a Roma na história. Politicamente hablando, Roma tinha pânico del Imperio Oriental, de lo que en ese entonces se conoció como el Imperio Parto. Ahí estamos los magos también, el Imperio Parto, constituido por los medos, los persas y el antiguo Imperio Babilónico. Los tres formaron un imperio, el Parto. Y ese Imperio Parto siempre provocó mucha ansiedad en Roma. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que Roma los enfrentaba, perdía. A gente poderosos eram e pelearam. No ano 55 a.C. pelearam. E no ano 40 a.C. pelearam. E Roma não ganhou e sempre teve medo. Medo de eles. E é por isso que o passagem que sigue ganha sentido para nós. Chequem isso. Chequem isso. Por isso, sabendo a história, é por isso que esse passagem tem sentido para nós hoje. Mateus 2. Versículo 1 al 3. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén. Uno se pregunta, ¿por qué Jerusalén? Porque era la capital. Ahí llegaron. Ahí llegaron. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Oyendo eso, está subrayado. ¿Era Herodes qué? Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Acuérdense de que los magos colocaban y quitaban a los reyes. Herodes lo sabía. En los tiempos de Cristo, los magos já se habían establecido como um pueblo aparte, chamado los megistanes. Ok, Império Persa, Medo-Pérsia, Partos, e agora surge um outro, los megistanes. Los magos eram tão poderosos que se aislaram e fundaram sua própria nação. E se autodenominaram los megistanes, pero seguiam com o poder de escoger a los reyes de todo el oriente e aún de outras nações. Seguían con la tradición de establecer o derrocar a los reyes. ¿Y sabe lo que sucedió? Ellos también tenían un rey. Y aquí viene lo más extraordinario de la historia. Ellos también tenían un rey, Frates, su nombre era ese, Frates IV. Pero fue mal, fue pésimo. Y los magos lo quitaron. Su propio rey, lo derrocaron. E aqui está a Igreja Graça e Paz e pessoas que nos veem depois de 1 hora e 20 minutos. El meollo del asunto, ¿ok? Escute isso. Los magos chegaram a Belém buscando a su novo rei. O novo rei do Império Oriental que pudera acabar com o Império Ocidental, com Roma. Por isso Herodes temblava. Por isso Jerusalém começou a temblar quando chegaram aí. ¿Dónde está o rei? Queremos hacerlo nuestro rei. Porque Daniel nos dijo que esse Mesías é poderoso, é santo e é bueno. Lo queremos allá com nós para venir aqui e acabar com todos vocês. Por isso chegaram a Belém. Seria rei do Império Parto. Quando chegam a Jerusalém, Herodes sabia muito bem
lo que estaba pasando. Es más, los magos eran conocidos en todo el mundo, todos los conocían. Ellos eran los que producían y establecían los reyes. Y cuando andaban por la ciudad preguntando dónde está el nuevo rey que nació, Herodes entró en pánico. Porque el rey era él. El rey era él. Pagano, impuro, pero bueno. Cuando de pronto aparecen ahí en Jerusalén, ahora escuche eso, no creen que venían 3, eran miles, viajando por 2 años, miles. Llegaron miles de soldados persas a Jerusalén. ¿Te puedes imaginar eso? Las únicas 2 ocasiones en que el imperio persa invadió Jerusalén, la acabó, la destruyó. Y ven a estos magóis, y como escolta tenían miles de soldados persas, el ejército más preparado del mundo en todos los tiempos. Dime tú, ¿cómo la ciudad se comportó? Herodes temblaba, todos temblaban. Cuando llegaron con toda esa escolta a Jerusalén, Herodes se asoma por la pequeña ventana que había en el palacio y usaré una expresión típica de la pastora. Herodes se puso loco. Herodes se puso loco. Y dijo, no los invité. Son persas, ¿qué hacen en Jerusalén? Pensó, estoy perdido. Estoy perdido. Principalmente por el hecho de que su pequeño ejército de Herodes, la guardia pretoriana, estaba fuera del país. No estaba ahí. Aún si estuvieran, o sea, no sería un obstáculo para los persas, nada. Pero su pequeño ejército estaba fuera en una campaña, en una misión. Y la Biblia dice que Herodes se turbó. Ok. La palabra que está ahí para se turbó es se agitó. Ok. Voy a explicar lo que es esto. Lavas una ropa, la golpeas y la sacudes para que seque. Eso es lo que habla ahí. Herodes temblaba como una ropa mojada, siendo secada al sol. Temblaba, entró en completo pánico. Llegaron ellos. Y de verdad, o sea, no sabemos lo que pensaban, pero escuche eso. Herodes tenía un título ahí, era el rey. ¿Quién lo puso como rey de los judíos? Octavio Augusto, el gobernador. Por dedazo. Tú serás rey, ok, voy. Era rey. Y de pronto esta enorme caravana de persas llega a la ciudad y está buscando a un nuevo rey, que no era él. Estaban buscando a un rey en el occidente para ser otra vez, para ser rey en el oriente y acabar con el occidente. ¿Cuál es la capital del imperio occidental? Roma. Sobre Roma irían ellos. Y otra vez, ¿en qué pensaban los hombres sabios que fueron a buscar a Jesús? La verdad no sabemos, pero todo indica que su búsqueda era también espiritual. ¿Sabe por qué sabemos eso? Porque llegaron y adoraron. No fue un encuentro de la monarquía, no fue un encuentro político, fue un encuentro espiritual. Buscaban algo más. Aprendieron de Daniel que ese Mesías sería espiritual, también el jefe espiritual de todo el universo. Por eso, sorprendentemente, llegaron a la casa donde habitaba José, María, Jesús de 2 años, y de inmediato se postraron y lo adoraron. Su búsqueda también era espiritual. Adoraron al Mesías, vieron al Mesías del que habían oído desde los días de Daniel en Babilonia, y dijeron, ese es el niño, ese es el que Daniel tanto decía. Estoy seguro que estaban pensando en que quizás ese Salvador, llamado el ungido, que es también un término para rey, apartado para reinar, tenía una misión. Quizá él no solo sería el Salvador o el Mesías, sino que también va a congregar a este pueblo del este a marchar contra la opresión romana. Y los magos sabían tanto que estaban seguros que Israel estaba con ellos y no con Roma. ¿Te imaginas? Llega un pueblo y dice, oye, vinimos a libertarlos, ¿cómo ven? Vamos a acabar con Roma. No tienen que hacer nada.
pónganse a un lado y nosotros hacemos todo. Cuando llegaron a Jerusalén, ellos contaban con la aprobación de Israel, pero también pensaban que Israel se iba a llenar de júbilo y alegría porque había nacido el rey libertador. Y oh sorpresa, Israel estaba cegado por la incredulidad, por la religiosidad y por la soberbia. Se depararon los magos con ese panorama. A mí, Iglesia Gracia y Paz, lo que me parece más fascinante es que los primeros que lo reconocieron como rey era un pueblo extranjero, del otro lado del mundo. Nació en medio de un pueblo creado para adorarle y nunca lo hicieron. Me parece fascinante que el primer grupo de personas en el mundo que reconoció la llegada del rey fueron gentiles y extranjeros. Y Mateo sigue con eso durante todo su evangelio. Podían coronarlo, podían tomarlo y hacerlo rey y unificar el este marchando contra Roma y conquistando el occidente. Todo a través de ese pequeño niño nacido en Belén. El Mesías del cual Daniel les había dicho y profetizado. Y entonces Jerusalén es visitada por ese grupo inmenso de magos, hacedores de reyes. El escenario está establecido. Y la pregunta es, ¿qué sucedió? Quiero terminar con eso hoy. Dios hace la historia, no está sujeto a ella. Hace mucho tiempo Dios escogió a un hombre llamado Daniel, lo colocó en un lugar de influencia política fuera de su propia nación, sobre algunos hombres que llegaron en un tiempo perfecto. La pregunta es, ¿por qué Mateo presenta a esos hombres? Creo que ya entendieron. A lo largo de su evangelio, Mateo está tratando de decir al mundo que Jesucristo es rey. Y simplemente para asegurarse de que nadie pierda de vista el tema, él presenta a los hombres que establecían a los reyes en el mundo, para que vengan y se postren a los pies del Señor Jesús, legitimando: ese es el rey, de verdad ese es el Mesías. Y si Israel no lo va a reconocer como rey, entonces Dios va a traer a un grupo de Persia que lo haga. Y si Israel no lo iba a adorar como rey, Dios traería a un grupo de persas que lo haría. Y lo hicieron. Por eso Mateo los menciona. Y lo triste de toda la historia es que el pueblo que debería haberlo visto, nunca lo vio. Y la gente que nunca debió haberlo visto, vino y lo adoró. Esa es la historia. Israel fue levantado para hacer muchas cosas y no hizo nada. Y entonces Jehová llama a un grupo de magos, para enseñar a Israel cómo adorar a su rey. Y después, años después, Dios levanta a la iglesia para concluir lo que Israel nunca había empezado: predicar la palabra, el evangelio que salva, un cielo que nos espera, porque Israel nunca lo hizo. Jesús vino y sin embargo Israel le dio la espalda y llamó a un pueblo del que no era su pueblo, alcanzó a los gentiles, dice la carta a los romanos, y los insertó en la raíz que es la palabra. Se llama iglesia, somos nosotros. Y cuando el rey llegó, si su pueblo no lo iba a alabar, bueno, entonces Dios se iba a asegurar de que alguien más lo hiciera. Te digo una cosa: cada vez que vengas a Gracia y Paz, venga para adorar, por favor. No somos los magóis, pero somos los cristianos de hoy. Ellos nos dejaron la lección. Se acercaron a la casa donde vivía José, María y el niño de 2 años, y tan pronto lo vieron, miles
Não foram 3. Foram miles de soldados armados hasta los dientes, que não conheciam medo ni derrota. Miles. Bajaron de sus caballos y camellos, dejaron sus armas, colocaron sus escudos, quitaron sus elmos, se hincaron. Miles de persas prostrados ante la presencia de Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué nosotros no hacemos? Cada vez que vengas a Gracia y Paz, Iglesia Gracia y Paz, não importa a situação que estás passando, o que importa é que vas entrar ao lugar santo. Entrarás a la sala del trono. Estarás cara a cara com aquele que foi adorado aún por los persas. Aprendamos a lição. Aprendamos a lição. Na próxima semana les diré quem foi Herodes e qual foi a estrela de Belém. Pero por hoy, quédate com isso. Ponen de pé, por favor. Se ponen de pé, por favor. Eu me quedei impactado quando descobri toda a história. E essa é a história. E agora tu la tienes também. Desgraciadamente não podemos passar aqui todavía, pero tienes tu silla. Então, com muito amor e respeito, te pido um gran favor. Si lo puedes hacer, exacto. Usa tu silla como altar. Los que no se pueden hincar, siéntate, no hay ningún problema. Pero abra tu corazón. Abre tu mente ante esa revelación de cómo se adora el Rey de Reyes, Señor de Señores. Cómo los persas lo adoraron. Fueron por él. Querían llevarlo a Babilônia, a ser o rei del mundo. Título que ele já tinha, claro. Algo sucedeu. Não está registrado, pero tão pronto como lo adoraram, desistiram da ideia. Dijeron, ¿por qué le daremos el oriente si ese niño nacido es rey del universo? ¿Se dan cuenta de eso? Entraron en razón. Entregaron sus regalos. Oro, incenso, mirra, já sabem. Não foram 3 reis, foram miles de soldados, e entre eles os magóis. Se postraram e lo adoraram. Não sabemos se Jesus orou por eles ou não, isso não está registrado, nem importa. O que importa é o que hicieron de maneira espontânea, nadie los obligou a hacerlo. Eram pessoas de uma nação ajena a Jesucristo. E, sin embargo, tão pronto se acercaram a Ele, sentiram algo. Foram cambiados, trastocados. Senhor Jesus, quando alguém se acerca a Ti, Tu lo cambias, Tu la cambias, Senhor. Nos has cambiado a todos nós. Por isso Mateus menciona essa visita. A história corrobora a visita. Os personagens que visitaram aí llevavam 632 anos esperando esse momento. E chegaram, e tão pronto chegaram, adoraram. Havia nascido o Messias, profetizado por Daniel. Havia nascido o Messias esperado, o libertador. O dueño, não só de Roma, não só de Babilônia, pero dueño de todo o universo. Su nome é Jesucristo. Abre tu coração e adora a este Rei. Adora a sua majestade. E dile graças. Graças, Senhor, por permitir-me ser parte de tus adoradores. Graças, Padre. Amém. E amém. Se ponem de pé por um momento, por favor. Aleluia. Senhor Jesus, perdona-nos porque muitas vezes não te adoramos. Muitas vezes, Senhor, damos a volta para não entrar em tu sala, Senhor.
Perdónanos las ocasiones en que deberíamos haber orado y nos omitimos de la obligación santa de orar. Por eso hoy nos prostramos a tus pies. Te pedimos perdón como iglesia y declaramos que sí, tú eres Rey, tú eres Señor. Eso es Navidad, eso es Natividad. Alegría al mundo, Señor, a hombres pecadores como nosotros. Los magóis nos dieron la lección. Aprendamos, pero no de ellos, sino de ti, Señor. Dile gracias, gracias, Padre. Muchas gracias. Aleluya, Señor. Con ese mismo espíritu de adoración y en esa misma intención de júbilo, alegría y gozo, Señor, te entregaremos a ti, su majestad, un poco de lo mucho que tú nos has dado, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dê un aplauso a Cristo una vez más. Lo podemos hacer. Gracias, Señor. Vamos.